poses més fotos cuinant l'arròs. Què importa això als teus seguidors? Estem fent un almorzaret, no un fotocall. Hola a todos y todas, yo soy Aitana y espero que estéis genial. Ahora que ya hemos terminado con nuestro ciclo de mujeres de la historia de la música, que por cierto, espero que os haya gustado, hoy estamos aquí para cambiar el chip totalmente y hablar de algo bastante distinto. Algo de lo que cada vez me apetecía y veía más necesario hablar. Hoy estamos aquí para hablar de, redoble de tambores, los comumachos. Lo sé, me da a mí que nos vamos a divertir un montón, porque vamos a hacer una breve genealogía y una breve descripción biológica de este espécimen tan desgraciadamente habitual en las sociedades patriarcales, pero antes me gustaría aclarar que el término, por desgracia, no es mío, sino de una mujer que me gusta mucho que se llama Eugenia Tenenbaum. Es decir, no es su apellido real, sino es el que utiliza en redes, donde la podéis encontrar exactamente con ese mismo nombre. Y Eugenia es una chica que a mí me encanta porque en su cuenta, que os recomiendo un montón, habla de historia del arte con perspectiva de género, de arte y de feminismo en general, y muchas veces poniendo en palabras cosas que tú habías pensado pero que no habías sido capaz de argumentar así de guay, ¿no? Y por si todo esto fuera poco, hace unas fotos que vamos, ni te lo imaginas, y su pelo es una fantasía, lo tenía que decir. Así que no sé a qué esperáis para seguirla, de verdad. Bueno, pues fue a ella a quien yo vi por primera vez este término para referirse a un tipo de sujeto que tengo que decir que yo ya tenía fichadísimo. Lo que pasa es que no me había ocurrido una forma tan certera de llamarlo. Sí, me estoy refiriendo al comumacho. Y debo decir que ya antes de ver en las historias de Instagram de Eugenia el término, tenía pensado hacer un podcast sobre el tema, y al que iba a llamar Señoras de izquierdas diciendo cosas. Que a ver, tampoco es mal título del todo, pero como estos hombres ni son de izquierdas ni son nada, pues mejor llamarlos por lo que sí son, unos comumachos. Así que, antes de pasar a nuestra genealogía, voy a leeros la definición que Eugenia da y luego la mía propia, venga. Dice Eugenia: dícese del hombre de izquierdas que está tan embebido en sus lecturas marxistas que no se da cuenta de que la conciencia no es solo de clase, también de género, etnia y sexualidad. Lo único que lo diferencia de un hombre de derechas es que te sigue haciendo mansplaining, pero en vez de citarte a Pérez Reverte te cita a Engels. Sigue repitiendo los errores de sus antepasados teóricos y políticos. Se cree diferente por ello. Magnífico, ¿verdad? Y yo añadiría: solo le importan las mujeres para que transcriban sus grandes discursos marxistas y le traigan el café. Vaya, que no le importan una castaña a las mujeres. También hay que decir que esta especie intentará deslegitimar tus argumentos de todas las maneras posibles, ya sea por la vía un tanto capacitista mediante los clásicos «estás loca», «eres una histérica» o «eres una exagerada», como por la vía mansplaining, diciéndote no te preocupes tú de nada, que ahora te voy a explicar por qué yo tengo razón y tú no. O finalmente por la vía a la que yo llamo Roma Gallardo, utilizando los también clasicazos «es que ya no se puede hablar de nada», «es que las tías de hoy os ofendéis por todo», o en su defecto hablando de la dictadura de lo políticamente correcto. También es necesario recordar que para estas criaturas patriarcales el 8M es un botellón, y no hay personas LGTB en los barrios obreros, como decía nuestro amigo Fermín Turia, miembro de esta especie, desgraciadamente igual de valenciano que yo, y del Frente Obrero, del que ahora hablaremos ya que nos deleitó con unas cuantas barbaridades el otro día cuando fue a Gens Place. Dicho todo esto, vamos a remontarnos a los albores de la historia de los comumachos, a la época en que, pese a que estoy segura de que ya existían mucho antes, empezaron a darse avistamientos con excesiva frecuencia. Sí, amigas, me estoy refiriendo a la Ilustración y a la Revolución Francesa. Obviamente, la historia de la humanidad es muy larga, como machos ha habido siempre. Lo que pasa es que aquí fue cuando empezaron a verse con más asiduidad. Ya hablamos en su momento de la Ilustración y de la Revolución Francesa con nuestras queridas Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. Ya sabemos, en teoría, o deberíamos saber, que las mujeres participaron activamente tanto en el movimiento teórico como en el proceso revolucionario. Las mujeres también participaron en el armamento de un marco teórico en el que basarse, como hablamos cuando hablamos del preciosismo, aquellos grandes salones donde se reunían mujeres de la alta sociedad a debatir ideas, soluciones, críticas, a compartir lecturas y a compartir tantas otras cosas. Incluso la gran Academia Francesa fue fundada por gente de estos salones, y digo gente porque eran hombres y mujeres. Y cuando ya se constituyó esta base sobre la que se asentaba el movimiento filosófico y el movimiento político, pues llegó el momento de pasar a la acción, como en cualquier movimiento filosófico y o político. De nuevo, las mujeres estuvieron ahí, haciendo grandes marchas como la de Versalles, en primera línea de lucha revolucionaria junto a sus compañeros hombres, e incluso con iniciativas que eran solo de mujeres.
Muchas de ellas luchaban además por la abolición de la esclavitud y por el sufragio femenino. Es decir, que para ser el segundo sexo participamos de lo lindo, tanto en la Ilustración como en la Revolución Francesa. Y entonces esta última triunfó, y Francia se convirtió en una república, concretamente en aquella de liberté, égalité, fraternité. Pues ala, ya está, ¿no? Ya hemos acabado. Ala, venga, desmontad la paradeta que aquí ya se ha acabado la lucha, ¿no? No, porque, sorpresa, sorpresa, para las mujeres no ha cambiado absolutamente nada. Esta se convirtió entonces en la primera de las grandes traiciones a las mujeres y el feminismo. Teme. Ahora mandan los Rousseaus, Voltaires y compañía. ¿Y qué decía este señor Rousseau por coger el más representativo de todos ellos? Pues bien, yo propongo que consideremos a Rousseau el primer hombre abiertamente como macho de la historia. Y diréis, Aitana, una cosita, ¿pero este señor no es el que decía que todos somos libres, iguales, ese rollo? Efectivamente, todos menos. Los hombres no blancos, los hombres pobres, los hombres LGTB y luego las mujeres en general, como si fuesen menos del 50% de la población. Vaya, que sí, que libres e iguales todos los hombres blancos y heterosexuales burgueses. Maravilloso, ¿verdad? Mirad, para poneros un ejemplo. Este señor como macho, llamado Rousseau, escribió un libro bastante tocho al que tituló El Emilio. En teoría, este libro iba sobre cómo se debía educar a los niños, que no a los niños y a las niñas, porque sobre la educación de las niñas escribió un solo capítulo, que aunque es bastante breve, pues le dio tiempo al señor de soltar 300 barbaridades por frase. Voy a leeros algunas de ellas y así opinéis pues vosotras mismas, yo no os adoctrino. Acostumbradlas a ser interrumpidas en mitad de sus juegos y llamadlas a otras ocupaciones sin que murmuren. Desde muy temprano deben aprender a padecer hasta la injusticia y aguantar sin quejarse los agravios de un marido. Bueno. Majísimo el amigo Jean-Jacques, ¿verdad? Majísimo. Y antes de nada, tengo que decir que esto yo no lo conocía hasta que leí Neoliberalismo Sexual de Ana de Miguel, donde habla bastante del tema. Por cierto, ya os contaré del libro porque me lo acabé hará unas 3 semanas o así. Y tela marinera para bien y para mal. El caso, que me lío. ¿No os parece una barbaridad? O sea, ¿no os parece un oxímoron que un señor que se llevan a la boca de libertades, de derechos y grandes cosas de señores revolucionarios pesados sea en realidad un machista misógino? Y es que esto es solo un ejemplo. Si queréis profundizar en este espécimen como macho y a la vez reíros, porque es que los zascas que les suelta son tan fuertes que se siguen escuchando hoy en día, leed, por favor, Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft. De verdad os lo digo, porque es que además de ser un libro fantástico y maravilloso, yo es que me meo de lo refinadas que están las pullitas a Rousseau. O sea, a ver quién supera eso. Y no os creáis que Rousseau era el único, que va. De hecho, yo creo que Robespierre era incluso más como macho si cabe. Es decir, hay que tener en cuenta y no hay que olvidar que fue él quien mandó guillotinar a la Queen Olymp. Eso no se lo vamos a perdonar. Y es que se supone que él era el radical izquierdista revolucionario, o sea, tela marinera. Por eso propongo que más que Revolución Francesa la llamemos Revolución como macha. Porque claro, se ve que están muy oprimidos los pobrecitos por sus propios privilegios. Pobrecitos míos, que ellos también quieren su lucha, claro que sí. Porque, amigas, este es otro de los rasgos por excelencia del buen como macho. Es un egocéntrico impresionante. Es un yo mimé conmigo. Todo gira en torno a él. Y es que se enfada de no ser así. La testosterona va que vuela y el resto doesn't matter. Por favor, si os encontráis con una de estas criaturas, huid. Y ahora me gustaría hablar de otros 2 grandes grupos de como machos. De otro momento histórico en el que los avistamientos eran constantes. Ellos ya no se escondían, vivían su comumachidad libremente. Pero por suerte ya estaban las feministas para decirles, oye, ¿vosotros de qué vais? Supongo que ya sabréis a quiénes me refiero. Evidentemente, a marxistas y anarquistas. Por una parte tenemos a Yayo Marx y a su amigo Engels explicándonos cositas de señor burgués. Cosas en las que podemos estar más o menos de acuerdo, pero cosas de señor burgués al final. Por otra parte, tenemos a esos grandes anarquistas que no se someten a ninguna autoridad excepto la del patriarcado. Y recordemos, el patriarcado me da patriarcadas. Uf, qué ganas de gritar eso en una buena manifestación, cómo lo necesito, madre mía de mi vida. En fin, independientemente de eso, de lo que se trata es de que estos 2 bandos de señores burgueses blancos, pues al final va a ser que sí que compartían algo, la misoginia y el machismo. Y lo triste es que para estas cosas ellos sí que saben aliarse y saben unirse mejor que nadie. Pero de nuevo, en estos 2 movimientos también había mujeres. Mujeres marxistas, mujeres comunistas, mujeres anarquistas. Pero pronto se dieron cuenta de que mientras ellos, como decía antes, daban grandes discursos y escribían grandes obras, ellas les servían el café y pasaban a máquina sus textos.
vergonzoso. Y es por eso por lo que surgieron grandes mujeres como Alejandra Kollontai, Emma Goldman, a la que ya le dedicamos un podcast que os recomiendo escuchar más que nada porque su historia me encanta, Flora Tristan o una que nos pilla un poquito más cerca, mi querida Lucía Sánchez Saornil, anarcofeminista, antifascista, defensora de los derechos LGTB y exiliada en Valencia por culpa del franquismo. Estos 4 nombres que he mencionado, aunque podría decir muchísimos más, se cansaron de ser constantemente relegadas a un segundo plano, de que incluso desde movimientos supuestamente emancipatorios se hiciera la distinción de planos público-privado con connotaciones machistas, de que, again, libres e iguales todos los hombres blancos y ceteros, amigas. Y ya no digo burgueses porque es que en teoría a Yayo Marx y compañía no les molaba tanto el tema, que si no, no me faltaría Yayo. Entonces ellas, que abrieron los ojos a la situación de las mujeres en general y a la suya en particular como miembros de un movimiento en el que tenían que combatir hasta los supuestos compañeros, empezaron a quejarse. Ya abiertamente preocupadas por la cuestión de las mujeres, demostraron que se puede hacer feminismo marxista y que se puede ser anarcofeminista. Que la conciencia, como decía Eugenia Tenenbaum antes, es de clase, de género, de etnia y de sexualidad, entre otras muchas intersecciones. Y que si liberamos solo a las mujeres burguesas es como si no hiciéramos nada, porque ya sabemos que hasta que todas seamos libres no lo será ninguna, como bien decía la gran Irancho Varela en uno de sus vídeos más recientes en La Tuerca. Y lo mismo con cualquier tipo de opresión. Que a ver, que ya sé que soy muy pesada con esto, que os doy la turra todos los días, pero es que el feminismo o es interseccional o no es feminismo. O tiene en cuenta las diversas opresiones por las que puede estar atravesada una misma mujer, o no es feminismo. Si solo defendemos un prototipo de mujer, no hacemos nada. Es más, estamos siendo exactamente igual que ellos. Estamos repitiendo el modelo patriarcal, pero al revés. Menudo absurdo sería eso, por Dios. Hagamos caso a la reina Gloria Steinem, por favor. Hagámosle caso que falta nos hace. En fin. Como decía, feministas como esas 4 que he mencionado se dieron cuenta al adquirir conciencia feminista de que ese machismo estaba integradísimo en sus sindicatos, en sus partidos, en sus asociaciones, y que ahora sus compañeros eran también el enemigo, que esos señores tan libertarios e igualitarios eran en realidad unos misóginos. Y no solo eso, sino que encima, si ellas se atrevían a decirlo, a combatirlo, se les quejaban y pretendían echarlas de sus espacios. El común macho prototípico tenía enfrente 2 posibles salidas delante de estas protestas femeninas. O bien enviarlas a hacer puñetas, deslegitimarlas, enfadarse y patalear como un niño de 3 años, o bien optar por el mansplaining, que eso siempre gusta. ¿Y qué hicieron muchos de los grandes señores anarquistas y o marxistas? Pues de alguna manera extraña y que no alcanzo a comprender, consiguieron ponerse de acuerdo entre todos y desplegar un potencial argumentativo que, vamos, envidiable. Básicamente crearon una respuesta súper coordinada hacia todas aquellas mujeres, compañeras o no, que les decían ¿y las mujeres para cuándo? Se inventaron el siguiente argumento, que voy a transcribir porque, amigas, tengo una fuente como macha que es de alto secreto, ¿vale? No os voy a decir quién es, pero voy a transcribirlo tal cual. No, Pili, no, que no, mira, escúchame, hazme caso, ¿vale? A ver, el capitalismo es muy malo, ¿vale? Y bueno, vosotras decís que eso del patriarcado es muy malo, ¿no? Decís eso, vale, te lo compro, yo te lo compro. Pero es que cuando acabamos con una cosa, acabamos con la otra, que no te enteras. Los problemas que tienen las mujeres ahora es por obreras, no por mujeres, porque es que los obreros sí que tratan bien a las obreras. Así que no te preocupes de nada, que cuando hayamos movilizado al pueblo, desposeído de sus bienes a la burguesía, centralizado los factores de producción, creado la dictadura del proletariado y hecho triunfar la revolución de la clase obrera, pues entonces igual nos queda un poquito de tiempo para ponernos a hablar de las mujeres. ¡No te preocupes! En fin, de verdad os lo digo, qué pena no poder ver la cara de la pobre Pili en este momento. Pagaría por verla. Porque yo no sé qué haría ella en ese momento, pero sí que tengo muy claro que, vamos, el señor se me pone aquí delante, guantazo con la mano abierta, ¿eh? Guantazo con la mano abierta, pero por flipado y por inútil. En fin, por favor, no contéis a nadie que os he contado este secreto, ¿vale? Porque es una fuente que es súper top secret y es súper importante. Una fuente como macha, ¿vale? De primera mano. En fin, al final eso es lo que vemos siempre cuando nos asomamos a la historia de las grandes traiciones a las mujeres y el feminismo. Teme. Que siempre se ponen en segundo plano las demandas y protestas de nada más y nada menos que la mitad de la población. Que siempre son dejadas para más tarde. Que nunca es el momento adecuado. Que nunca somos oportunas. Porque estos señores, la especie como macha, no querían ni quieren reconocer que tanto patriarcado y capitalismo como anticlasismo y feminismo se articulan de manera autónoma y diferente. Es decir, que obviamente, en la sociedad actual el patriarcado y el capitalismo son más que grandes aliados, amantes directamente, ¿no? Pero, ¿y antes de que surgiera el capitalismo qué?
No existía el patriarcado. O sea, en el feudalismo, por ejemplo, no había patriarcado. Era feminista la sociedad feudal, es eso, ¿no? Por eso quemaban a las brujas, ¿no? ¿Por qué eran feministas? O sea, lo que quiero decir con esto es que el patriarcado es el más antiguo de los sistemas de dominación, que ya estaba ahí dando la matraca mucho antes de que llegaran las tonterías estas del libre mercado, la ley de la oferta y la demanda, el Adam Smith y señores burgueses por el estilo. Que obviamente el capitalismo genera una doble situación de desigualdad para las mujeres obreras, unos privilegios sobre ellas para las burguesas y lo mismo con los hombres, pero sino de doble desigualdad. Por tanto, aunque en el mundo globalizado actual el capitalismo esté aferradísimo a la raíz del sistema y sea el amante por excelencia del patriarcado y tengamos que combatir inevitablemente a los dos, el feminismo y la lucha obrera deben articularse de forma autónoma e independiente, porque si los juntas acaba pasando lo que ha pasado siempre, que a las mujeres se nos ha expuesto 1000 excusas, 1000 justificaciones para explicarnos por qué nuestra legítima y justa reivindicación pues es que tiene que ser retrasada a favor del final del capitalismo. Es así, lo siento. A ver, cariño mío, que yo también quiero acabar con el clasismo, por el amor de Dios, pero es que es tan sencillo como entender el sistema de las múltiples opresiones. Género, sexualidad, identidad de género, color de piel, clase social, diversidad funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ya llegamos a la parte en la que nos ponemos a hablar del como macho actual. Es más que necesario entender las estrategias, los argumentos, las excusas y los trucos que utiliza la especie que ha evolucionado para adaptarse al nuevo mundo. Porque obviamente hoy en día ya no pueden justificar su misoginia en razones biológicas o psíquicas de inferioridad genética, como hacían mis queridos Rousseau o el amigo Freud. Ahora, ya tanto los neomachistas en general como los como machos en particular tienen que buscarse nuevas formas de justificarse. Al menos hemos conseguido eso, chicas. Ahora tienen que buscarse la vida. Y en medio de esa búsqueda y de ese caos surgen argumentos o estrategias que a continuación vamos a explicar para que podáis identificarlas rápidamente cuando los veáis y acto seguido mandarlos a hacer puñetas. Es decir, queridas mías, por desgracia esta especie ha sabido adaptarse y evolucionar, y ahora está entre nosotras. Lo único que nos queda es aprendernos su repertorio, tarea fácil ya que es bastante reducido y sencillamente desmontable, y combatirlo. Así que, vamos allá. Uno de los argumentos por excelencia que utiliza el como macho actual es el de: es que hoy en día hay un feminismo cool, mainstream y hegemónico, un feminismo que es el que vende. A ver, lo más gracioso es que hace poco escuché esta frase por parte de un joven como macho, que 5 minutos antes me había defendido que aunque él no estaba de acuerdo con ellas, las TERFs son feministas. O sea, increíble. Vamos a ver, sí es cierto que hay mucha gente joven y adulta que es muy de eslogan fácil, que se compra una camiseta que pone Girl Power, sube a las historias una foto suya en el último 8M, en el que por cierto se quedó solo 5 minutos después de hacerse la foto, le da like a un post que dice de nuevo Girl Power y ya se cree que es feminista. Y de verdad, que yo también odio eso. Pero es que ese tema ya está relacionado más que nada pues con el debate este de capitalizar las luchas, del papel washing y todas esas cosas, que son súper interesantes, así que decidme que si queréis hablamos un día, que yo no tengo problema. El caso, que feminismos hay muchos, eso está claro. El problema es que tratar de deslegitimar a un movimiento entero, que por muy heterogéneo que sea, comparte unas mismas líneas de pensamiento básicas, es injusto y sobre todo es muy de salirse por la tangente. Por cierto, lo de salirse por la tangente es algo que hacen excesivamente a menudo los como machos, porque como no tienen argumentos o si los tienen se sujetan con pinzas, pues la única vía es echar balones fuera y llevar la conversación hasta un lugar que nada tiene que ver. Otro argumento estrella que además también escuché de la boca de este joven como macho que se creía mejor por anarcosindicalista misógino del que os hablaba antes, es una doble moral muy, muy bestia. Un clásico donde los haya. Es que el sufragismo era blanco y burgués. Ole, ole y ole los caracoles. Te habrás quedado a gusto, Manolo. Ay, no, Manolo no, que ellos son de izquierdas. Pablo, Íñigo, una de esas cosas. El caso, esa frase no sabéis la de veces que la he escuchado y es que es verdaderamente deprimente. A ver, claro que el sufragismo era blanco y burgués de forma mayoritaria, sí. ¿Y cómo es que tú, que tanto sabes de teoría de clases, no tienes en cuenta que una obrera, después de pasarse la mitad del día en la fábrica y la otra en casa, cuidando y limpiando en esa interminable doble jornada laboral femenina, no tenía ni conocimientos, ni herramientas, ni tiempo para ponerse a teorizar un movimiento?
Es decir, ¿de verdad te crees tú que esa obrera tenía conciencia de grupo oprimido por obrera y por mujer? ¿De verdad te crees tú que le daba a la pobre mujer para conocer las teorías feministas que habían empezado a existir, a analizarlas, a simpatizar con ellas, a crear las suyas propias y a manifestarse? Claro que las teóricas y activistas sufragistas eran en su mayoría burguesas. Pero es que ellas eran las únicas que tenían tiempo, recursos y conocimientos como para acceder a ciertos sectores culturales, a empaparse de ciertas ideas y a partir de ahí ser conscientes de la opresión machista, teorizar largo y tendido sobre ella y además salir a la calle a defender su postura. Y mira, si tan mal te parece, cariño mío, hazlo tú. No, hazlo tú de verdad, teoriza, asienta las bases filosóficas de un movimiento y después levanta tu culo del sofá para irte a la calle a poner en práctica todo esto. Que es que ya me gustaría a mí ver a todos y todas los y las burgueses y burguesas del Estado haciendo esto. Ya me gustaría a mí ver a Ana Botín y compañía teorizando sobre el feminismo y saliendo a la calle a partirse por la cara por él. Que es muy fácil criticar desde el sofá, querido mío, pero es que ya que vas a criticar, hazlo bien, tío, hazlo bien. Porque es que encima de todo, esta falta de sentido se añade una terrible doble moral. Y es que, a ver, yo me pregunto si es que soy yo que no me he enterado o es que hemos sido engañados o cómo va la cosa. Porque claro, Marx y Engels no eran burgueses, ¿verdad? No, claro que no. Marx y Engels eran pobres obreros directamente, eran vagabundos que escribían sus teorías revolucionarias con tiza en el suelo de la calle, ¿no? Hombre, es que si no, no lo entiendo. Ah, ¿cómo? ¿Que eran tan burgueses como el que más? Ah, vale. A ver que me aclare yo. ¿Que os parece mal que las primeras, que no todas ni muchísimo menos, bases teóricas del feminismo estén hechas por mujeres burguesas blancas, pero os parece bien que las bases teóricas del marxismo y el anarquismo estén hechas por hombres burgueses blancos? Ah, vale, ahora lo entiendo todo. ¿Veis lo que quiero decir? Es que ahí hay una doble moral muy peligrosa. Que claro que las bases teóricas de la mayoría de movimientos sociales están construidas, por desgracia, por gente blanca burguesa, pero es que eso también es señal de injusticia, de que algo andaba mal si el resto de la población no podía acceder a esos espacios. Lo que tenemos que hacer ahora es no volver a repetir esos errores, permitir el acceso a la gente a los espacios de conocimiento, teorización y acción, independientemente de su clase social, su género, su orientación sexual, su identidad de género, su color de piel, su diversidad funcional, su cultura, un largo etcétera. Que ahora que ya la hemos liado, y bastante además, vamos a estudiar el pasado, a recordarlo y a conseguir no olvidarlo para que no se repita. Vamos a aprender de todo lo que hemos hecho mal y no perpetuarlo, digo yo. Pero por favor, al próximo que me diga que es que el sufragismo era blanco y burgués, vamos, guantazo con la mano abierta que me tenéis hasta los ovarios. Y ahora ya para ir terminando, me gustaría hablaros de un miembro más de esta especie tan desagradable que son los como machos. Se trata de un joven muchacho llamado Fermín Turia, como he comentado antes, como macho, del Frente Obrero, estudiante de Derecho y valenciano, en ese orden y no en otro. Resulta que hará cosa de un mes lo invitaron a Generación Z, GMC, un programa de Plays que pertenece a RTVE y que está presentado por la gran Inés Hernán, una mujer muy guay que a mí me cae muy bien. Pues bien, allí al amigo le pareció que era una buena idea liarla un poco y soltar un par de barbaridades que nunca vienen mal y siempre vienen bien. Pero por suerte estaba allí alguien con sentido común, con muchísimo de hecho, para rebatirle en la medida de lo posible, que era la maravillosa Enar Álvarez, a la que os recomiendo que pilléis la pista porque es que me encanta, yo me meo de la risa con ella. Bueno, este Fermín nuestro es que nos habían puesto intensas todavía y ella estaba, vamos, a tope con la cope, y nunca mejor dicho, diciendo que es que el feminismo no representa a las mujeres, que la mayoría de mujeres no son feministas, que él es que no estoy nada de acuerdo con ese discurso, porque este discurso es ahora hegemónico. Vaya, un flipao más al que le encanta la estrategia esta que he comentado antes de Roma Gallardo, con quien creo que se llevaría estupendamente, mira tú por dónde. Y le pregunta a Enar, ¿pero tú no eras del Frente Obrero? Claro que lo es, Enar, es un como macho de manual, claro que es del Frente Obrero. Cumple absolutamente todos los requisitos. Luego también dijo cosas como súper chulis, como por ejemplo que el 8M es un botellón, que el feminismo no tiene sentido para las mujeres obreras y que no hay personas LGTB en barrios obreros. Ole, ole y ole. Por desgracia, es del mismo barrio obrero valenciano que yo. Lo que pasa es que para él se ve que no existimos directamente porque dice que él eso no lo ha visto nunca. A ver, cariño mío, ¿tú crees que diciendo esas cosas alguien LGTB se va a atrever de salir del armario contigo? ¿De verdad? Ya te digo yo a ti que no. Es que ya te digo yo que no. Porque es que después vino algo más fuerte incluso que me parece directamente, vamos, aberrante.
Hablando de censura y de cancelación, mencionó 3 casos. Y dijo, literalmente, no me lo estoy inventando, lo estoy picando tal cual, que los 3 tenían que ver con la ley queer esta que está aprobando Irene Montero. A ver, querido mío, antes de hablar, infórmate, ¿vale? Porque en el momento en que salió este programa, ni siquiera se había hecho público el borrador de la llamada ley trans. Además de que no es la ley queer de Irene Montero, sino que es la llamada ley trans y está siendo promulgada por el Ministerio de Igualdad. Da la casualidad de que sí, está dirigido por Irene Montero, pero está hecha a tenor de la lucha histórica del colectivo trans. ¿Vale? Vale. Dicho esto, el primero menciona el caso de un tal Roberto Vaquero, caso del que yo no voy a hablar, al contrario que hace él, porque desconozco el asunto. Pero es que después menciona a Lucía Echevarría y a Lidia Falcó. Y ahí sí que no me voy a callar, porque de la primera, de Lucía Echevarría, dice literalmente que es una feminista con la que no comparte ninguna de sus ideas feministas, porque para él, esto es textual, el progreso es luchar por el socialismo y transformar la sociedad de verdad, no cupos de género, lenguaje inclusivo, cosas que son parches y símbolos que realmente no ayudan a ninguna mujer trabajadora. A ver, estas fuertes declaraciones ya de por sí me parecen lamentables, pero es que luego coge, sube la apuesta y menciona a Lidia Falcón, que dice está en juicio por delito de odio, haciendo un silencio bastante inútil, creyéndose guay el chaval o algo. A ver, querido mío, ¿tú eres consciente de la cantidad de transfobia que echan estas dos por la boca cada vez que hablan? Que Lucía Echevarría se está literalmente lucrando solo por el hecho de ser una transfoba y tras mucho tiempo de silencio mediático está apareciendo en la tele todo el rato simplemente para decir terfadas por las que le pagan. Que Lidia Falcó, esa gran feminista, ha comparado la homosexualidad con la pedofilia, ha dicho burradas de la gente trans y ha acabado con los de hazte oír. ¡Hazte oír! ¡Hazte oír! Es Vox, es fascismo puro y duro. ¿Cómo va a ser feminista una señora que comete delito de odio cada vez que abre la boca? Eso es censura, eso es sentido común. Eso lo que hace ella es odio. Lo que hace ella es odio. Y es que me entiendo un montón, porque es que seas como macho LGTB-fóbico, misógino y además me defiendas a las TERF, es que es de traca, chaval, es de traca, ya lo que me faltaba. O sea, por favor, que alguien me quite a este muchachito de aquí, porque es que, mira, la vamos a liar. Y por si un como macho era poco, en dicho programa de Plays trajeron a 2 como machos, porque ya se sabe que a ciertos tíos prefieren ir en grupo. El otro era un tal Guillermo del Valle, que también se declara indirectamente no feminista, es decir, machista, y directamente como macho. Este señor hablaba de cómo él imagina, claro, que en ciertos sectores del feminismo deben estar preocupados por esas locas que niegan el sexo biológico y vamos a morir todos por culpa de la gente trans y la gente queer que les defiende. No, es el fin del mundo que unas personas tengan derechos humanos. ¡Socorro! En fin. También hizo mansplaining a mansalva, dijo que lo importante de verdad era la lucha obrera, en fin. Y un apunte, Guillermo, cariño mío, antes de hablar, léete algún libro que te crees que sabes sobre todo y sobre feminismo también y no tienes ni idea, porque dijiste que el sexo ha sido el principal punto desde el que el feminismo ha entendido la explotación de la mujer, lo cual es mentira. Y si quieres saber por qué es mentira, te recomiendo que leas a Simone de Beauvoir. Especialmente en esta parte en la que empieza el libro diciendo no se nace mujer, se llega a serlo. Una última cosa. El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. El 25 de noviembre de 2020 murió Diego Maradona, misógino, maltratador y en general, desde luego, ningún buen ejemplo de absolutamente nada. Sin embargo, aquel día vimos de qué lado está la opinión pública, que le dio más importancia a esta muerte que al día y a todo lo demás. Al día en el que se conmemoraba el asesinato de las hermanas Mirabal. Tenemos un podcast al respecto si queréis escucharlo. Aquello fue una falta de respeto alucinante. Pues bien, aquí tenemos a 4 ejemplares calentitos de como macho haciendo de las suyas. Voy a citarlo tal cual. Pablo Iglesias, 25 de noviembre de 2020. Pone un fragmento de la canción interpretada por los Chicos del Maíz, A Dios le pido, Dios escrito D10S, y añade: gracias por tantos momentos de felicidad. Hasta siempre. Y un emoji de puño en alto, como si fuera luchador o revolucionario apoyar públicamente a un maltratador. Íñigo Errejón, 25 de noviembre de 2020. Va mi homenaje a un tipo diferente, que hizo soñar a un pueblo y luego a un planeta, que siempre peleó por aquello que creyó justo, que fue imperfecto como nosotros y que llevaba a Argentina y a los humildes en la sangre. ¿De qué planeta viniste y en qué planeta estarás, Diego? Gabriel Rufián, 25 de noviembre de 2020, una foto de Maradona y escribe: maldito 2020. Arnaldo Tegui, 25 de noviembre de 2020, una foto de Maradona con Fidel Castro y añade: con sus virtudes y defectos se nos va un grande que nunca olvidó sus orígenes.
Bueno, ¿os ha quedado ya claro qué merecen estos 4 como machos? Porque aparte de que me parece absolutamente vergonzoso, solo diré que ojalá poder decirle a Caris y quemarlo todo, que hasta los ovarios meteréis. Y dicho todo esto, queridas mías, ya me he desahogado bastante hoy sobre los como machos. Lo necesitaba un montón y espero haber sido lo suficientemente clara y no haberme quedado corta. Me encantaría que me contarais otros ejemplares de como macho que conozcáis y también espero que haya quedado claro que de estos hay que huir, vamos, pero rápido. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Cuidaos mucho y nada, adeu.